Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría poder compartir una pequeña cápsula de fe, una pequeña palabra de parte de Dios para tu vida. Y está fundamentada con el título de El orden de Dios. Dice la palabra a través del salmista en el Salmo 51 del 1 al 5. El salmista clamando y pidiendo piedad al Señor, dice: Señor, ten piedad de mí. Conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Más adelante el salmista en el Salmo 119, 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Mire, es muy importante poder comprender estas palabras del salmista para poder entonces identificar qué se está moviendo en áreas de nuestra vida. Lo primero es poder comprender que Dios es un Dios de orden. Quien promueve o provoca el desorden es el enemigo. Al poder entender esto, puedo ver entonces que la Biblia es siempre y será siempre un libro de orden. Muestra la manera como Dios ordenadamente creó, formó, separó, llamó, consagró, no solamente cosas, sino también a personas para su gloria. Pero entonces, pastor, ¿por qué dice la Biblia, la Escritura, que la tierra estaba desordenada? Se cree que en ese periodo donde la tierra estaba desordenada es donde hubo la rebelión en el cielo a causa de Luzbel. Eso sucedió en el cielo, esa rebelión provocó un desorden sobre la tierra y fue la caída de Luzbel. Dice la palabra en Génesis 1 del 1 al 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Miren cómo opera el caos. El desorden produce vacío, y el vacío produce tinieblas. Porque una de las características del desorden es que hace que te sientas vacío. Por eso buscas en aquello que no es de Dios para llenarte. Cuando una persona está vacía, empieza a buscar en diferentes maneras, en placeres y en otras cosas para llenar ese vacío. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios tuvo que irrumpir y poner todo en orden por medio del Espíritu Santo. Y es bueno que podamos ver cómo hemos llevado nuestra vida, que hagamos un análisis, un examen interior de cómo ha sido nuestra vida, si hemos estado repitiendo patrones de divorcio, desorden en nuestros hábitos, desorden en las relaciones emocionales, comprometiendo muchas veces nuestro corazón con muchas personas y ligando nuestra alma. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, hizo el sol y la luna, y separó las aguas de arriba de las de abajo, separó las tinieblas de la luz. Todo lo hizo en un orden perfecto. Puso al hombre en un huerto donde había sobreabundancia. Lo puso como guardián del huerto del orden. ¿Cuándo cambió todo? Cuando entró el caos y el desorden a través del pecado. Dios es un Dios de orden, y cuando el orden de Dios está establecido, el desorden tiene que ser quebrado, tiene que ser quebrantado. Cuando tú pones en orden tu vida, tus emociones, tus pensamientos, tu corazón, todo desorden desaparece completamente. Todo desorden físico es una prueba y una demostración de que hay un desorden interno y un desorden espiritual. El orden va ligado a la bendición y la bendición va ligada a la obediencia. No existe la bendición sin obediencia. Y muchos pensarán que no es así, porque vinculan la bendición a cosas materiales.
el diablo, recuérdalo, también puede dar. En Mateo 4:8 podemos ver esa referencia. Podemos ver en el pasaje cuando Jesús es tentado, el diablo lo sube a un lugar y le dice: mira todo lo que te puedo dar si postrado me adorares. Dice la Biblia que lo subió y lo llevó a un lugar alto. Satanás puede llevarte a lugares altos y ofrecerte posesiones, pero eso no quiere decir que tu vida esté en orden. Quizás hay economía en tu vida, pero hay un desorden, hay un vacío, hay una necesidad que solamente Cristo la puede llenar. Ahora bien, ¿cómo entró el caos al huerto? Cuando desobedecieron a Dios. En ese momento se impregnó en el ADN contaminado ya de Adán la iniquidad, la genética caída. La iniquidad es lo torcido, lo que te lleva a no morir al ego, a los apegos, a las tradiciones. Por eso dice Romanos 7, del 19 al 23, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando hablamos de la iniquidad, no es precisamente que se esté afirmando que está pecando, solo que hay un canal. La iniquidad es el canal, es la raíz, es el origen de todo pecado. Es un canal, un vehículo que mueve y promueve el pecado en nosotros. Existen dos medios por donde puede estar operando el desorden en la vida de una persona. Quizás a través de una herencia generacional, algo que vienes arrastrando de generaciones. Lo has visto, patrones repetitivos en tus padres, en tus abuelos o quizás en tus ancestros y no lo sabes. O a través de una atmósfera en la cual te estás moviendo. Atmósferas contaminadas impregnan lo contaminado. Aquello que nos sirve, muchas veces lo atraemos a nuestra vida por la ley de la atracción. Aquellos lugares donde nos exponemos, empezamos a imitar esos patrones y a atraer todo aquello que está en ese lugar. Eso es lo que el apóstol Pablo dice: tengo algo dentro de mí que me lleva a hacer lo que no quiero. Es ahí yo donde debo ir. ¿Qué es lo que me está impulsando a vivir en el caos? Las naciones de la tierra están siendo llevadas al caos por medio de la anarquía, la cual va a engendrar rebelión y apostasía. Cuando una persona promueve la rebelión, dos espíritus se activan en la vida de esa persona que los lleva a ir en contra de la autoridad. Ahora bien, ¿qué es promover la rebelión? Es no tener la suficiente valentía de hacer o hablar las cosas solo, sino que buscas aliados. Aquellas personas que no son capaces de hablar lo que piensan, sino que tienen que sembrar en el corazón de otra persona la duda, la rebelión, la división, para que esa otra persona se encargue de ser su vocero. Y ahí están operando los espíritus de Absalón y de Jezabel. Yo como pastor enfoco y estudio estos temas porque no quiero solamente que usted sepa que es salvo, sino que viva libre de toda influencia espiritual. Dios es quien ha establecido un orden. Él es quien estableció jerarquías en el cielo y también dentro de la iglesia. Cuando una persona está en constante desacuerdo con la autoridad espiritual que Dios le dio, debe revisar en qué área de su vida se está gestando iniquidad o está sin desarraigar. Cuando estoy sirviendo en la iglesia siendo desobediente, estoy sirviendo a mi carne y no a Dios. Ahora bien, pastor, ¿qué produce el desorden? El desorden produce ruina financiera. Tenemos que revisar por dónde se están filtrando las finanzas. Quizás sea algo que esté operando, que venga en una de las líneas generacionales. Recuerden que la palabra dice que Dios visita la iniquidad, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. También esto produce problemas en el hogar, la deslealtad a nuestra esposa, a nuestro esposo. Todo esto produce problemas en el hogar, desorden, deslealtad en la iglesia. Dice la Biblia en el libro de Malaquías 2 del 14 al 16, mas diréis, ¿por qué?
Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. También ese desorden en nuestras vidas puede traer un espíritu de muerte. Un espíritu de muerte nos puede visitar, dice la palabra en Segunda de Reyes 20, del 1 al 6. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Noten lo que hizo el Señor. Primero le llamó la atención, le dijo: hay desorden en tu vida y el desorden traerá muerte. El desorden va a traer muerte sobre tu casa, sobre tu vida. Vino una enfermedad a causa del desorden. Y mandó al profeta, y hoy como profeta de Dios, como voz de Dios, te digo: pon en orden tu vida para que vivas. Pon en orden tu vida para que tu hogar, tu familia, tu descendencia, tu trabajo y todo aquello que estás haciendo en tus fuerzas, dejes de hacerlo tú y empieces a permitir que sea Dios haciéndolo por medio de ti. Vienen enfermedades físicas y psicológicas cuando hay desorden en nuestra vida. Ahora bien, pastor, ¿cómo pongo en orden mi vida? Todo comienza con un orden. Aún dentro de un retiro de liberación, usted necesita un compromiso. No depende solamente de aquel que le ministra cuando en la iglesia se ora por usted. No depende solamente de aquel que ora por usted. No depende solamente de aquel que va e impone las manos sobre usted. Usted necesita una intervención de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, para ser completamente libre. Libertad en el área del alma, libertad en el asiento de las emociones, libertad en la mente. Libre, depende de ti, para que todo aquello que está en desorden tome forma y tome orden en tu vida. Recuerda que dice la palabra: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Cómo pongo orden? Entonces voy a empezar a ordenar mi casa. Voy a empezar a poner todo en orden en mi familia. Nehemías 4 del 13 al 14 nos recomienda poner en orden. Que cuides tu viña, que cuides tu casa, que cuides tu esposa, que cuides a tus hijos. Antes de intentar cuidar un rebaño, un redil, encárgate de los tuyos. Pon en orden tu familia, pon en orden tu hogar. Cuida tu casa, cuida tu familia. Segundo, pon prioridades. Ordenar mi casa, ordenar qué es lo primero, qué es lo que hago al despertar, qué es lo principal en mi vida, qué es lo más importante que tengo. Quizás tú seas de los que piensa que primero es tu familia, primero es tu trabajo, primero son tus necesidades. Ese no es el orden, esa no es la prioridad. El Señor dijo en Mateo 22, 37, 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos mandamientos depende la ley y los profetas. Primero debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tercero, ordena tu economía. Tienes que poner en orden tus finanzas. ¿Cuál es la prioridad en lo económico en tu vida? ¿Qué es lo primero en lo que primero inviertes?
¿Qué es en lo que primero piensas cuando el dinero viene a tus manos? ¿Bendecir la obra de Dios o simplemente conceder caprichos a tu vida? Gastarte en los deseos de la carne, gastarte en vicios, en cosas que Dios quiere destruir, y aún así le dices al Señor que te bendiga, que te dé finanzas. ¿Qué es en lo primero que piensas cuando recibes el dinero? ¿En comprar ropa? ¿En irte de restaurante? ¿En tabaco? ¿En comprar cerveza? Dice la Biblia en Génesis 28 del 20 al 22, e hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. ¿Qué le estás dando al Señor? ¿Cómo está tu corazón en cuanto a las finanzas? Ordena todo, ordena tu familia, ordena tus prioridades, ordena tus finanzas. Cuarto, aprende el principio de la sujeción. No puedo aprender si no estoy dispuesto a escuchar. Todo lo que se te dice que hagas, no tienes por qué entenderlo. La gente quiere entender la palabra, cuando la palabra no fue diseñada para entenderla, sino para obedecerla. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Usted decida si arranca estas hojas de la Biblia o las ignora, o recibe la palabra y la aplica para su vida. Eso le pasó a Luzbel, no aceptó el orden. Dios estableció un orden en el cielo, estableció un orden en la tierra, puso autoridades que están reflejadas en el libro de los Efesios. Pero muchas veces caemos en la rebeldía de no querer aceptar la autoridad de nadie, y por eso el desorden está operando en nuestra vida. Dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y quinto, ordena tus relaciones. Puedes estar en el lugar correcto compartiendo con la gente incorrecta. Si sabes que Dios quiere hacer algo en tu vida, comienza a caminar con aquel que te va a llevar al propósito de Dios, no aquel que te saca del propósito, no aquel que siempre está murmurando, que siempre está sembrando duda, chisme en tu mente y en tu corazón, aquel que siempre está en contra de todo aquello que se habla desde el altar. Mira quienes están caminando alineados, mira quienes quieren perseverar en la fe. Dice la Biblia en Proverbios 13, 20, 21, que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Watmani dijo: déjalo ir, y cuando aprenda la lección volverá. Recuerda siempre que no es por enseñanza o por presión, sino por revelación. Debes también aprender a soltar. Dios te da dones pero pone hombres a tu lado para que te ayuden a desarrollarlos. Por eso Elías tenía una escuela profética. Por eso Santiago era maestro, para que muchos aprendieran. Por eso debes ver con la gente que pasas tiempo. Si te suman o te restan, te llevan a hacer lo malo, te influencian, te siembran duda, desconfianza. Rompe todo vínculo que te aparta de las cosas de Dios. Hay personas que quieren romper tu vínculo con la iglesia, con tus líderes, con tus pastores. No permitas que nadie rompa el vínculo en el lugar donde Dios te plantó. Cuando tú prestas los oídos para ir en contra de tu casa, de tus pastores, de tu iglesia, tú estás violentando un principio de autoridad. Incluso tu fe se verá afectada. Ordena tus relaciones. No te unas en yugo desigual. No sé ¿qué podría salir si mezclásemos un murciélago con una paloma? Ponte a pensar qué podría salir de esa unión. Y último, ordena tus palabras. Recuerda que las Escrituras dicen que de la abundancia del corazón es que la boca habla. Las expresiones que usas, las palabras con las que marcas a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, todas esas palabras toman forma, dice la Biblia. Que por las palabras seremos salvos o seremos condenados. Que por las palabras, por los dichos de nuestra boca nos hacemos cárceles.
Ora para que el Señor te muestre las palabras precisas para hablar a tus hijos, para hablar a tu esposo, a tu esposa. No permitas que de tus palabras salgan maldición hacia ellos. Ese es mi deseo, esa es mi oración. Que el orden de Dios entre en tu vida. Que el orden de Dios se establezca en tu casa, en tu familia. Padre, yo oro ahora en el nombre de Jesús. Hablando, Señor amado, lo que tu palabra dice, creyendo que el orden tuyo se establece en todo aquel que está oyendo este mensaje, que su vida se ordena sabiendo que tú eres el primero en todo, Señor amado. Ordeno mi casa, ordeno mis pensamientos, pongo, Señor, prioridades, ordeno mis finanzas, ordeno mis relaciones y ordeno mis palabras. De ahora en adelante caminaré en el orden tuyo, desechando todo desorden de mi vida. Si hay vacíos en ti, dile, Espíritu de Dios, ven a poner orden en mí. Si hay vacíos es porque hay desorden. Y si hay desorden y vacíos, lo único que va a venir sobre tu vida van a ser tinieblas. Por eso dile, Espíritu Santo, disipa toda tiniebla y lléname de ti. Quita todo desorden, corta de mi vida todo oprobio, toda iniquidad, arranca toda maldad de mi vida y lléname de ti. Quiero empezar a vivir una vida en orden en ti, una vida llena en ti, guiado por tu presencia, guiado por tu Santo Espíritu. Yo te pido, Señor amado, que esta palabra no caiga entre rocas ni entre espinos, ni caiga en el camino, sino que esta palabra caiga en este momento en tierra buena, tierra fértil, y esta palabra da fruto al 100%. En eso creo, Señor amado. Creí, por tanto hablé. Hablo creyendo, en fe desato esta palabra en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. A Él la gloria, a Él la honra y a Él la alabanza. Amén y amén.